Estimados docentes, el objetivo del presente video es darles a conocer a ustedes algunas recomendaciones, algunos tips que tienen que tener en cuenta para lograr que nuestras presentaciones, nuestros materiales PPTs, sean realmente ricos, adecuados y que finalmente logren en el estudiante, como muy bien dice nuestro título, una presentación de alto impacto, es decir, que cale finalmente y que esa información o ese contenido, esa temática que tú estás desarrollando en tu presentación, realmente entonces llega al estudiante adecuadamente. ¿De acuerdo? Yo les pido entonces tomar nota de estas recomendaciones. Vamos a dar varias recomendaciones muy puntuales y que también paralelo, mientras vas viendo esta presentación, pues eh, ustedes vayan haciendo la comparación mentalmente, el contraste de cómo tienen actualmente ustedes sus presentaciones, sus materiales, frente versus comparado con estas recomendaciones en paralelo que damos. De tal forma que lleguemos entonces al final del video y podamos hacer una autoanálisis, una autocrítica y podamos darnos cuenta que efectivamente podríamos tener algunas oportunidades de mejora. Digo, por ejemplo, solamente para mencionar un tema. Una de las recomendaciones, por ejemplo, que siempre damos es que no puedes tú llenar tu presentación, tu PPT, con demasiado texto, puro texto, y el docente simplemente se limita a leer su contenido. Ese, por ejemplo, es un grave error. Y de repente tú estás cayendo en ello. Entonces justamente queremos analizar ello. Dices tú, oye, efectivamente, podría colocar algunos diagramas, algunos gráficos adicionales. Y puedas entonces, en base a recomendaciones, hacer algunos cambios, mejoras en tus materiales, ¿de acuerdo? Para tener entonces un material de mejor calidad, un material entonces mucho más rico, revisado, actualizado también, y que logremos finalmente ese impacto, esa presentación, ¿no es cierto?, adecuada que queremos lograr, ¿de acuerdo? Les invito entonces a tomar nota de estas recomendaciones. Bien, empecemos entonces con la presentación de estas recomendaciones que voy a dar a ustedes para que puedan lograr una presentación efectiva, una presentación de alto impacto. Primero, ante todo, debemos de indicar que, claro, el PowerPoint es solamente una de las herramientas, ¿verdad?, que tenemos a la mano, que nos permite hacer presentaciones ante un público, ante nuestros estudiantes. Está el conocido, por ejemplo, Prezi, no sé cuál otro ustedes por ahí le echan una mirada, por ejemplo, Powtoon también, que es muy conocido, entre otros. Aquí he puesto unos cuantos. Hay muchos de ellos, ¿correcto? Hay muchos programas que permiten hacer presentaciones. Nosotros nos vamos a dedicar en esta parte exclusivamente a ver entonces el manejo, los tips para PowerPoint, que vendría a ser nuestra herramienta principal, ¿no es cierto?, de trabajo. Punto número 1, amigos docentes, es el tema de la plantilla institucional. Es este fondo, correcto, monocromático, que estamos utilizando como primera pantalla. Siempre, por favor, utilicen esta plantilla en sus diferentes presentaciones. La plantilla lo pueden descargar, lo encuentran en nuestra página web de Tecnocice, es www.tecnocice.com, y tienen ustedes ahí la plantilla para poder entonces descargar. Entonces, punto número 1, usen la plantilla institucional. Punto número 2. Una imagen dice mucho. Ya les he recomendado no utilizar, no llenar entonces sus presentaciones con texto. Por ejemplo, en este caso, yo les estoy haciendo las recomendaciones y estoy haciendo la presentación de mi PPT, pero todo lo que hablo no lo pongo, no lo tengo que redactar en la presentación. Vamos a imaginar que ustedes están haciendo su presentación, su trabajo, su curso sobre trabajo en equipo. Y podríamos colocar una de esas imágenes que de por sí ya dice mucho. Habla de liderazgo, habla de fuerza, ¿no es cierto?, de un logro, de un objetivo. Entonces, sin utilizar mucho texto, basta con buscar una imagen evidentemente adecuada, aparente, lo presentamos y ya nos ayuda mucho, refuerza la idea que estamos dando. Debemos tener entonces muy en cuenta que finalmente el PPT, el PowerPoint, es una herramienta, es un instrumento para el docente.
un instrumento de apoyo, de refuerzo. En realidad, el actor principal es el docente, quien lleva la clase, quien dirige la clase, da el mensaje al estudiante. Y su presentación, los videos, los materiales, gráficos que utiliza, son elementos auxiliares que complementan, refuerzan lo que el docente está indicando. ¿Estamos de acuerdo? Punto 3. No exceder en viñetas y texto, que va de la mano justamente con el tema anterior que hemos indicado. Vamos a imaginar, vamos a suponer que usted está tratando en su curso este tema de diversidad cultural. Vamos a imaginar que esa es una presentación. Y usted le llena de texto con todo ello. Y repito, este es un error que fatalmente algunos docentes pueden caer. Presentan su PPT y empieza el docente a leer. La diversidad cultural se refiere al grado de diversidad y variación y continúa leyendo. Entonces, básicamente, la presentación simplemente es el texto total. Tengamos muy en cuenta lo siguiente, y esto va justamente de la mano con este concepto. Está estudiado, está esto comprobado, que leemos, amigos, atención, entre 250 a 400 palabras por minuto. Nos estamos refiriendo a una lectura visual. Mientras que si verbalizamos, que es la acción que yo estoy realizando, lo hacemos a 105 palabras por minuto. Miren la enorme diferencia. La lectura visual, que es mucho más rápida frente a la verbalizada. ¿Esto qué significa? Y regreso a mi presentación anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si usted presenta su PPT, presenta su diapositiva con todo este texto? Así, todo el texto. Entonces, mientras el docente está leyendo la diversidad, está verbalizando la diversidad cultural, se refiere al grado, ¿correcto? Los estudiantes de repente, entonces, visualmente ya están en la segunda o en el tercer párrafo, porque van a una velocidad mucho más rápida. Entonces, en realidad no les está sirviendo de nada el que el docente lo lea, porque, repito, visualmente los estudiantes van mucho más rápido. Correcto. Entonces, no excederse, por favor, en viñetas. No podemos hacer unos listados demasiado largos. No excedernos, entonces, en texto en nuestras presentaciones. ¿Listo? Punto 4. Importante esto. No exagerar en las animaciones y transiciones del PowerPoint. Nosotros sabemos que esta herramienta es bastante interesante. Tiene una serie de animaciones, transiciones que podemos ponerle. Da vueltas, rebota el texto. Es posible hacer ese tipo de animaciones en PowerPoint. De repente lo utilizamos pues para llamar la atención en un título o algo así, pero no podemos exagerar en ello. Y hemos visto presentaciones que efectivamente caen, repito, los docentes en ese error. Y entran las letras y luego la viñeta, y caen las letras y desaparece la pantalla que se da vueltas y la otra, y entonces prácticamente distraemos el contenido, la temática que se está tratando, y el alumno más se centra en las animaciones. Por otro lado, no olvidemos, amigos docentes, que existe un gran grupo de estudiantes que tiene evidentemente en estos momentos una conectividad limitada. Nosotros mismos muchas veces en horas punta, pues la velocidad es bastante lenta. Y entonces si tú haces en tu presentación que las letras caen y que se abra, a esa velocidad no lo va a ver el estudiante. Al estudiante se le entrecorta y ve una cosa media rara y al final de repente termina con una mala impresión, una mala imagen. En estos momentos, por ejemplo, ustedes se están dando cuenta en mi presentación realizada, no utilizo mayores efectos, es la diapositiva que entra tal cual. En realidad no me va a sumar, no me va a restar mucho que tenga o no tenga los efectos. Entonces recomendamos mejor una presentación simple, mucho más pura, más simple, para entre la transición entre una diapositiva y otra. ¿De acuerdo? Punto 4. Tenemos que utilizar imágenes de mediana calidad. No baja, porque si no, evidentemente ya se nota que hay una baja calidad, sale la letra ya pixelada.
El momento que ustedes entonces vayan a buscar sus imágenes, traten de hacer entonces sus imágenes, sus gráficos en sus PPTs, utilicemos una mediana calidad. Tampoco podemos colocar imágenes de muy alta calidad, porque evidentemente ya se hace pesada la presentación y repito, hay que tener muy en cuenta ese detalle de la conectividad, de la transmisión, cómo le está llegando finalmente al estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, imágenes de mediana calidad. La calidad se mide en informática, les comento un poco, en píxeles, ¿verdad? Eso lo conocen más los amigos que están trabajando en lo que son las carreras de comunicaciones, de diseño gráfico. Píxeles son esos cuadraditos con que se forman las imágenes. Entonces, mientras más píxeles tenga, ¿no es cierto?, la imagen es mucho más nítida. De esa manera medimos la nitidez. Pero no podemos, repito, poner imágenes de cantidad de píxeles, imágenes muy pesadas llamamos, porque ya la presentación se hace muy pesada. Es más, si nosotros mismos queremos luego enviar o subirle ese material al aula virtual, o de repente hasta enviarlo por correo, qué sé yo, pues es demasiado, un archivo demasiado pesado por tantas imágenes que tiene y de muy alta calidad. No necesitamos imágenes de alta calidad, nos bastaría una imagen de mediana calidad porque finalmente se presenta adecuadamente vía pantalla, ¿no es cierto?, vía monitor. Aquí quiero detenerme para poderles presentar esta página. Es bastante interesante, que les puede servir para el tema de recortar imágenes o de repente bajar la calidad. Resulta que yo tengo fotografías o he encontrado imágenes efectivamente muy pesadas, muy alta calidad, y quiero disminuir el peso, la calidad. Es posible hacerlo, eso sí, en PowerPoint, pero también podemos utilizar este otro tipo de plataformas que son en línea, son gratuitas, de manera que podemos ingresar. Tienen opciones, por ejemplo, ahí la primera justamente la opción de comprimir imágenes. Es bastante simple su manejo, simplemente uno sube la imagen y nos devuelve entonces la imagen ya, pero le baja un tanto la calidad, evidentemente, pero la ventaja es que ya el peso, digamos, ¿no?, la resolución ha disminuido y el peso, lo que ocupa en la imagen, ya es menor. Entonces eso nos sirve para nuestras presentaciones. Entre otras características que tiene esta página que les podría servir, lo puedo recomendar. Hablemos ahora sobre la marca, sobre el logotipo CICE. El logotipo CICE también tiene inclusive un manual de la marca, un manual que te dice cómo debes de utilizar el logotipo de CICE, porque no podemos utilizarlo de cualquier forma, con cualquier color, ¿no es cierto? Hay un cierto, digamos, reglamento, si quieren llamarlo, un manual de la marca se llama, que también lo tienen ustedes disponible eso en la página de TecnoCICE. Lo pueden descargar y nos da entonces varias versiones, en este caso que sí son dables. Tú puedes utilizar cualquiera de estas versiones, la versión monocromática, si quieres la versión entonces a colores, y es válido. Lo que no es válido, y también hemos visto que a veces lo realizan tanto los estudiantes como también por ahí caen algunos docentes, es en hacerle modificaciones al logotipo. El logotipo es único, repito, y tiene sí sus variantes, pero eso está, digamos, reglamentado, si quieren ustedes. Pues no porque quiero, ¿sabes qué? Le voy a cambiar y le voy a poner de repente de otro color. O voy a utilizar unas sombras, o al revés, se me ocurrió ponerlo de color verde, ¿correcto? Entonces eso no podemos realizarlo. Debemos de mantener también entonces las características originales establecidas del logotipo. Insisto, ese manual de uso, si quieren revisarlo, también está publicado en TecnoCICE. Punto 6, si lo están anotando seguramente, ¿verdad? Punto 6, el tema de los organizadores gráficos. Importante esto. Si alguno de ustedes, amigos docentes, no lo conoce o de repente recién está escuchando hablar sobre este tema, yo les recomiendo que revise información. Hay bastante de esto en internet sobre los organizadores gráficos. Como muy bien recordamos, la primera impresión, justamente lo primero que les decía yo al iniciar, era que una imagen vale por 1000 palabras. Entonces, el organizador gráfico son estas imágenes justamente organizadas, ¿no es cierto?, simétricas, que dan una idea. Imaginemos si nos concentramos en la primera imagen. Estamos hablando, por ejemplo, sobre el género de novela, es mi tema.
Entonces, en lugar de darles a los estudiantes todo un concepto teórico de lo que es la novela, yo puedo hacerles entonces un diagrama. Y ese diagrama les va a caer mucho mejor, tiene mejor impacto, tiene mayor recordación inclusive que simplemente el texto tal cual literal. Y organizadores gráficos encontramos una gran variedad, ustedes los conocen. Entonces existe una serie de organizadores gráficos, algunos de ellos seguramente ustedes los conocen: mapas conceptuales, mapa de ideas, los diagramas, líneas de tiempo, organigramas, diagramas de flujo, en fin, hay tantos de ellos y hay muchos más. Aquí pongo los más importantes. Utilicen, amigos docentes, dentro de sus presentaciones y acostumbren también a los estudiantes a utilizar organizadores gráficos. Estos organizadores gráficos podemos utilizarlos inclusive hasta para la parte de evaluación. Si yo les pido a los estudiantes que hagan, por ejemplo, un resumen sobre un determinado tema, sobre un determinado caso o un determinado producto, pero les digo, preséntenlo mediante un mapa mental o un mapa conceptual. Y entonces, para poder lograr ese mapa conceptual o mental, el estudiante entonces definitivamente tiene que haber leído y conceptualizarlo, justamente mentalizarlo y organizarlo para presentar entonces finalmente la idea, su conclusión, su resumen. Y ya no es pues el mismo texto que se copian y se lo pegan, ¿no es cierto? Y te presentan finalmente muchos estudiantes el mismo concepto y a veces simplemente lo que han hecho copiar y pegar del libro y te están presentando la misma información. En cambio, si tú les pides que te presenten un mapa mental, estás obligándoles entonces a que lean, conceptualicen, analicen, investiguen y finalmente entonces te presenten el resultado. Y el mapa mental pues es muy difícil que sean iguales de una persona frente a otra. Cada uno lo conceptualiza y lo arma, ¿no es cierto?, de una forma diferente. Entonces por ahí también ya nos aseguramos que cada uno realmente ha interpretado, ha analizado el tema que estamos queriendo entonces lograr. Entonces es una buena técnica, les recomiendo, utilicen los organizadores gráficos, empápense más en esto si es que no lo están utilizando, no lo conocen. Hay sí una serie de normas que hay que seguir para hacer un mapa conceptual, qué significan las líneas verticales, hay los llamados conectores, por ejemplo, que aquí se está usando, ¿no? El mapa conceptual sirve para, ¿verdad? Hay un conector que se llama, que conecta a la actividad principal. Entonces hay varios conceptos ahí que tienen que tener en cuenta, que lo puedes también tú leer y enseñar a tus estudiantes y a partir de ahí entonces empiezan a trabajar. Siguiente punto, ¿qué tipo de fuente utilizar? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué tipografía? Y pues ustedes saben que en internet hay cantidad de tipos de letra. ¿Cuál ustedes están utilizando? Analicemos eso. Y dentro de las fuentes, dentro de las letras, de esta gran familia, tipos de letras, en realidad podemos diferenciar dos grandes grupos. Unos que se llaman las letras sans serif y las letras serif. Las letras sans serif, que están en la parte central de la pantalla, significa para nosotros sin serifa. Serifa se llama en informática, en comunicaciones, en diseño, se llama esos remates, esas colitas rojas que están cayendo entonces al final, los remates. Entonces, sans serif significa entonces sin remates, sin esos detalles, sin esas, digamos, ¿no es cierto?, detalles que tiene la letra. Los sans serif son letras mucho más rectas, más planas, más claras. Las letras con serifa o serif simplemente son las letras que tienen entonces estos remates, ¿no?, más, digamos, decorativos. ¿Cuáles en realidad debemos de utilizar? Evidentemente las sans serif les recomiendo. ¿Por qué? Porque esa tipografía, ese tipo de letra, pues entra claramente en la vista. Las otras dificultan la lectura, son más difíciles de leer, si le quieren llamar. El otro es mucho más claro. Y prueba de ello son algo que ustedes lo ven a diario, inclusive hasta en los diferentes edificios y departamentos. Por ejemplo, las oficinas, donde ven ustedes las letras que dice, por ejemplo, salida o emergencia, ¿no? O ahora se está utilizando bastante el tema de el aforo, ¿no?
aforo tantas personas. Esos letreros de aforo, salida, emergencia, son hechas justamente con estas letras sans serif. ¿Por qué? Porque esas letras entran directamente, visualmente, rápidamente entonces a la persona que lo está leyendo. Muchas veces ni siquiera nosotros leemos con intención un letrero, simplemente basta pasar con el rabo del ojo, estamos mirando y ya estamos leyendo. Entonces es un texto que entra rápidamente. En cambio las otras son pues mucho más difíciles, tal vez más agradables a la vista, pero más difíciles de leer. Y si utilizamos otras letras que son mucho más decorativas y con muchos detalles, y a veces hasta le ponen 2 o 3 colores, pues peor. Nos recomendamos más bien una letra mucho más recta, las letras sans serif. ¿Y cuál es la letra que usamos nosotros dentro de CICE? Es la letra que se llama Gotham. Si ustedes no lo tienen, pueden buscarlo en internet, lo descargan y lo instalan en su máquina y ya lo tienen. Es esta letra con la cual se caracteriza y con la cual está hecha la letra CICE, y también toda la infografía, los materiales, la línea gráfica que se trabaja en CICE, pues está hecha con esta letra. Si no lo encuentran, también igual en TecnoCICE pueden entrar, lo descargan, lo instalan y comienzan a utilizarlo. Y si no es Gotham, pues existe una gran variedad de tipografía, de letras, pero recomendamos que sean entonces de estas letras sans serif. Aquí les presento justamente nuestra página de TecnoCICE, ¿no? Y ahí hemos hecho justamente un espacio especial donde dice herramientas tecnológicas, entran en la parte superior, y luego presentaciones efectivas. Y entonces todo esto que estamos conversando, ahí lo tienen para poder entonces recordarlo. Y ahí tienen, si ustedes se dan cuenta, los botones. Voy a leer rápidamente para descargar la plantilla de PowerPoint, para descargar la fuente, justamente la tipografía, Gotham. Inclusive un pequeño video te enseña cómo instalar esa tipografía, y también está ahí cómo descargas el logotipo de CICE y el manual de uso del logotipo. Bien, den entonces ustedes una mirada a este espacio que tenemos en nuestra plataforma de TecnoCICE y ahí tienen todos los diferentes recursos que pueden utilizar para sus presentaciones. Continuemos. Punto número 8. Yo sé que lo están anotando, ¿verdad? Punto número 8. Insertar videos, dice, solo si fuese necesario. Evidentemente el PowerPoint es posible colocar videos dentro del PowerPoint. La recomendación sería que lo tengan entonces, de ser posible, aparte. Pueden colocar si es posible, repito, técnicamente se puede, pero el rato de poderlo subir, de poderlo compartir el PPT, entonces ya se hace demasiado pesado. Es recomendable que el video entonces lo tengan aparte, y solamente en el caso entonces de muy urgencia. No podemos colocar tampoco en cada diapositiva, ¿no es cierto?, un video diferente, sería demasiado pesado. Los videos los recomendamos que lo descarguen, amigos docentes. También he visto algunas presentaciones, inclusive a veces ustedes le dejan el vínculo al estudiante hacia YouTube, por mencionar, hay muchas redes sociales, o a Vimeo. Y cuando ese vínculo lo dirige al estudiante, ustedes de repente están haciendo su clase, quieren usar el vínculo, entra, lo dirige a YouTube. Ustedes saben que YouTube muchas veces no le presenta el video limpiamente, sino que al comienzo pues hay una pequeña propaganda que sale, que hay que esperar unos minutos y luego recién empieza el video. Y cuando termine el video, agarra entonces y empieza con otro video del mismo tema. Entonces, por ahí no estamos controlando bien qué video vamos a presentar. Es más, estamos dependiendo de que ese video esté allí. Y si de repente el autor de ese video ha decidido borrarlo, ya nuestro vínculo entonces quedó finalmente con error. Entonces la recomendación sería, amigos docentes, yo sé que hay muy buenos videos tanto en Vimeo, en las redes sociales, en YouTube, preferibles que lo descarguen. Inclusive hasta para la misma presentación, yo quiero presentarles el video, entonces no voy a estar dependiendo, ojalá que el YouTube entonces esté cargando rápidamente, y entonces es un doble cargado, porque tengo que cargar mi presentación, conectarme a YouTube y cargar también entonces ahí el video. Que sería diferente tenerlo localmente, el video, y ya lo presento, ya lo tengo listo, ya sé que no me va a fallar y lo tengo ahí preparado. Entonces tengan descargado ya sea audio o video en su máquina para hacer la presentación, y tratemos de evitar de estar entonces usando el vínculo hacia YouTube o hacia otra red social por esos problemas que les estoy conversando.
Punto 10, tómate tiempo en ordenar las diapositivas. Evidentemente, cuando ustedes hacen su material, pues hay un orden. Lo mismo se han dado cuenta que la presentación que el día de hoy les estoy haciendo. Tengo un orden. Primero les he presentado entonces la parte inicial, el logotipo, la plantilla, la parte básica, y luego entonces ahora estamos culminando con esta parte final y algunos tips finales. Entonces yo de antemano he tenido que programar, me he tomado un tiempo en analizar qué voy a decir primero, cuál después, cuál tiene de repente más importancia frente a otras, y entonces hay un orden que tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Entonces dense su tiempo en ordenar. Pónganse siempre en el zapato del estudiante, cómo es que la información quieren ustedes brindársela. Eso justamente va de la mano con el punto número 11, que dice piensa en tu público meta, es decir, a dónde queremos llegar. Tenemos que tener muy en cuenta, uno, la información previa que trae nuestro estudiante, ¿correcto? ¿Cuáles son los conocimientos previos que trae? Segundo, inclusive hasta a qué ciclo voy a dar yo ese concepto. No es diferente en realidad si yo le voy a dar un concepto a estudiantes de los primeros ciclos, que son estudiantes, muchos de ellos que recién acaban de salir de la escuela básica, ¿no es cierto? Frente de repente a trabajar con estudiantes del quinto o sexto ciclo, o de repente del grupo de CEPES, que son estudiantes o inclusive que ya trabajan, que ya tienen experiencia, que inclusive hasta los casos que tú le puedes presentar, él ya lo ha vivido. Entonces es otro tipo de grupo. Entonces siempre que tú vayas a hacer tu presentación, no hay que pensar solamente para nosotros, sino siempre tener presente, ok, hasta inclusive el léxico, ¿no es cierto? Inclusive hasta los términos que voy a utilizar. ¿A quién me estoy dirigiendo? Entonces presentar no es lo mismo, repito, hacer una presentación entonces para un primer ciclo como para un sexto ciclo. Entonces adecuamos también nuestros materiales, los términos que vamos a utilizar hacia ese público meta. Y también importante, como les decía, saber cuáles son pues los saberes previos que trae el estudiante para a partir de esa base entonces hacer mi presentación. Otro tema importante que tienen que tener en cuenta, y aprovecho esta diapositiva para hablarles, es sobre el tema de programar bien sus tiempos. Es decir, cuánto tiempo yo tengo para hacer mi presentación, cuánto tiempo voy a demorar yo en hacer la presentación. Lo que pueden hacer inclusive ustedes es probar antes. De repente en casa te das un tiempo y vas entonces programando cuánto tiempo vas a tardar en cada diapositiva, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a mostrar en cada diapositiva, y te vas entonces programando. Entonces ya tienes un tiempo medido. ¿Qué pasaría? Imaginen que yo hago una diapositiva de repente de unas 10, 15 diapositivas y resulta que estoy en la quinta diapositiva y ya se me terminó la hora. Y corto y no logro cerrar la idea, no logro terminar la idea. Entonces el mensaje no llega totalmente, no llega plenamente. Entonces siempre que hagan una presentación también medir a quién va a ser dirigido el mensaje, ¿correcto? Y qué tiempo tenemos también, que es parte de la programación que nosotros nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué tiempo tenemos para poder entonces brindar ese conocimiento, ese concepto? Punto 12. Use ejemplos que relacionen sus saberes previos. Esto es vital e importante. Y va justamente de la mano con el tema del aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Cuándo es que logramos, amigos docentes, cuándo logramos nosotros un aprendizaje significativo? ¿Por qué decimos que ese aprendizaje, ese concepto, fue significativo para el estudiante? Y la respuesta es cuando ese concepto que tú le has dado se conecta con saberes previos, experiencia previa del estudiante. Y aquí les pongo esta imagen que es clarísima. Si, por ejemplo, yo quiero darles a los estudiantes el concepto, quiero hablarles sobre qué es una computadora, yo no puedo hablarles de frente sobre la parte tecnológica de la computadora, sino partiría entonces de hacer un poco el contraste, la comparación. Parto de hablarles de la licuadora, una máquina que ellos conocen, que manejan, que utilizan inclusive. ¿Qué es la licuadora? Es un procesador de alimentos, correcto. Igual nuestra computadora procesa pero datos. ¿Qué tienes en la licuadora? Tengo los ingredientes que se le van a colocar. La licuadora transforma, procesa esos alimentos
y da finalmente pues el jugo, la crema, lo que estamos queriendo lograr. Ok, igual semejante, hago el paralelo, voy escalonando sus principios, sus conceptos. Igual a computadora. ¿Cuáles son los datos? La información numérica, textual que voy a colocar. ¿Qué hace la computadora? La computadora no es que fabrica nada, simplemente transforma, calcula esa información y nos da finalmente la respuesta, los resultados. Ahí entonces empiezas a hablar de un input, ¿no es cierto? Un output, una entrada, un procesamiento, un procesador y comienzas. Pero a partir de ese concepto, entonces ese concepto nuevo que le estás dando de procesador, de trabajo de la computadora, pues no cae simplemente con un concepto que lo va a aprender en unos instantes y luego lo olvida, sino que ya lo relaciona con algo que le es familiar. Entonces estás logrando un aprendizaje significativo, vas conectando sus conocimientos. ¿Qué aprendió el anterior ciclo? Le puedes dar también, ¿por qué no? De repente algunos ejemplos que ocurren en la realidad, hasta unas noticias les puedes traer. Entonces algo que él vive, algo de repente que él ha sentido, lo relaciona con ese nuevo concepto que le estás dando y va escalonando y va subiendo. Ahí es que estamos logrando ese aprendizaje adecuado, significativo. Entonces utilicen mucho esas analogías, esos conceptos previos que el estudiante ha traído. No simplemente es hablarles de un concepto nuevo, que lo va a aprender o lo va a repetir de repente ese instante, pero luego al final lo olvida. Punto 3, el tema de la voz. Y también ustedes me han escuchado hablar durante toda mi presentación que a veces pues bajo la voz, ¿no es cierto? Inclusive hasta para bajar la voz, ahí llamamos la atención. O podemos elevar la voz también. Pero si ustedes están en su clase y utilizan una voz muy continua, muy monótona, bla, 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 finalmente el estudiante se nos va a dormir o simplemente se aburre y de repente está presente, lo vemos ahí en la lista de participantes, pero no nos está siguiendo, o está haciendo otras cosas o está con el celular. Hagamos entonces que participe también, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes lo hacen preguntas, hacen que participe, tiene que ser entonces una clase también bastante dinámica y parte de ello es esto también, que nosotros mismos sepamos modular la voz y por qué no también en algún momento hacer un silencio y repite el silencio también llama la atención y entonces podemos continuar. Entonces la voz también adecuarla. Termino entonces, concluyo ya haciendo justamente este listado, permítanme ustedes, entre todos vamos a leer entonces este listado y también mentalmente vamos recordando entonces todo lo que hemos conversado ya llegando a la parte final. Punto 1 dice entonces usar la plantilla institucional, ¿de acuerdo? Vital, es obligatorio. 2, usen imágenes representativas, como se han dado cuenta que yo también lo he venido utilizando. No exceder en viñetas, listado, tablas, texto continuo no. Recuerden que quien hace la diapositiva, quien hace la clase es el docente y este material, este PPT me sirve como un material de apoyo de refuerzo. No exagerar las animaciones, punto 4. 5, usen imágenes de mediana calidad, no muy baja ni alta. 6, usen adecuadamente el logotipo institucional. 7, vital, los organizadores gráficos. Les invito a que revisen, utilicen los organizadores gráficos. 8, la tipografía sin remates. 9, tengan descargado videos y audios que van a mostrar en lugar de estarnos conectando recién a YouTube. 10, ordenar, planificar los tiempos que hemos conversado en la parte final. Pensar en el grupo meta, dicen el público meta, al punto 11. 12, logre un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Y finalmente 13, el modular la voz, ¿no? Que vendría a ser, digamos, esos 13 puntos que hemos tocado entonces en esta presentación. Y para concluir ya, utilicen también, es una buena técnica esta que les doy, que se llama la técnica del sándwich, que es anunciar, exponer y reforzar, que es justamente lo que he hecho yo. ¿Qué hice al comienzo entonces en la primera parte? Les he anunciado, miren que esto vamos a hacer, vamos a hablar de las diferentes de repente recomendaciones que vamos a tener para hacer una presentación eficaz. Ya les di el concepto. He pasado a la exposición y relato de la parte central principal. Y cierro, finalizo no simplemente con eso, sino refuerzo y al final saco entonces un resumen. Hasta podríamos hacer de repente algunas preguntas o dejo de repente, ¿verdad?, algo aplicativo. Bien, ustedes utilicen, a ver, ¿qué tipos de organizadores gráficos hay adicionales? O
les dejo algunas consultas, algunas preguntas ahí en el aire para que ellos puedan entonces seguir investigando. Entonces cerramos la idea, ¿no es cierto? Anunciamos el tema, exponemos, hacemos la exposición, pero siempre al final reforzamos la idea, ¿no es cierto? Volvemos nuevamente entonces a recapitular todo se ha dado y cerramos entonces ya nuestra presentación. Entonces esa también es una buena técnica, ténganla presente para que salga entonces una presentación adecuada y de calidad. Bien, bien, de esta manera entonces estamos llegando a la parte final y concluyo con esta idea. Dice, unas buenas diapositivas no hacen una buena presentación. Y luego dice otro mensaje, pero malas diapositivas pueden arruinar la mejor presentación. ¿Qué significa eso? Que por más que nos esforcemos nosotros en hacer las mejores diapositivas, buscar los mejores gráficos, si no sabemos nosotros conducirlo adecuadamente, utilizar bien nuestra voz, nuestra imagen, presentarlo, trabajar con los estudiantes, solicitar que ellos intervengan, entonces por más que sea la mejor PPT, en realidad no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y al revés, por más buen docente que tú seas, que manejes el tema, que domines el tema, pero si no has hecho tú un buen material, una buena diapositiva, que está llena de letras, que no tiene diagramas y tal, entonces tampoco entonces logras tu objetivo. En realidad es un poco tener ambos. Una buena presentación, hagan uso de estos tips que nosotros hemos mencionado, ¿correcto? Y evidentemente más la capacidad técnica profesional que ustedes manejan, yo estoy seguro entonces que vamos a lograr un buen objetivo. Bien, cierro entonces la idea. En estos momentos mentalmente les pido por favor ustedes mismos entonces, como habíamos quedado, hagan un análisis mental de cómo están en estos momentos sus diapositivas, cómo trabajan ustedes con los estudiantes. Y espero entonces que estos tips, estas recomendaciones que les he dado en esta parte, les puedan servir, analícenlo y hagan los correspondientes cambios, mejoras en sus presentaciones, de tal manera entonces que logremos una presentación de calidad, presentaciones de alto impacto. Gracias.